Bueno, les voy a contar un poco mi experiencia trabajando en CONAE con interferometría. Mi trabajo se titula Identificación de deformación superficial del terreno mediante interferometría diferencial en Tierra del Fuego. Bueno, voy a pasar rápidamente, voy a comentar esto. Bueno, ¿qué es la interferometría diferencial? Ya a lo largo del día vieron que los radares emiten un pulso electromagnético hacia la superficie de la Tierra, que al volver hacia el sensor registra la intensidad de la señal, la fase, la polarización con la que viene y lo que tarda en ir y volver la onda, digamos. La interferometría diferencial es la técnica que permite, usando la información de fase de la onda de dos imágenes, identificar, medir la deformación que hubo entre ambas. Bueno, el valor de la fase, la oscilación de una onda se puede describir como una función sinusoidal periódica de un periodo de 2 radianes. Así que el valor de una onda, como lo registra un radar, va a ir entre menos 3.14 y más 3.14. Y un cambio de 2 pi entero en la fase representa un cambio igual a la longitud de onda del radar. Que bueno, que cada sensor tiene su trabajo en su propia longitud de onda. Los más comunes son banda X, banda C y banda L, que se mencionaron a lo largo del día. Yo en lo personal trabajé con Sentinel-1, que es banda C, y banda E, y SAOCOM banda L. Bueno, para hacer un interferograma diferencial, ¿cuáles son los pasos básicos? Bueno, conseguir un par de imágenes de radar adecuado, registrarlas, hacer el interferograma y remover los componentes de la fase que no se necesitan, que serían la de tierra plana y topográfica. Bueno, las imágenes que uno necesita son imágenes de datos complejos, tipo el Single Look Complex del radar, que deben estar tomadas desde una misma posición, una misma geometría. Y uno tiene que prestarle atención a un parámetro en particular que se llama la línea de base perpendicular entre las tomas. Tiene que ser lo más chica que uno pueda conseguir, digamos. La línea de base interferométrica es la distancia entre los satélites en un plano perpendicular a la trayectoria de sus órbitas. Y la proyección de esa línea de base interferométrica perpendicular a la dirección de mirada del satélite se conoce como la línea de base perpendicular. Es medio complicado, pero en general los software te dicen cuál es la línea de base perpendicular directamente. ¿Qué es lo relevante acerca de la línea de base perpendicular? Cuando es muy baja, el interferograma va a ser insensible a la topografía, lo cual para hacer interferometría diferencial es bueno. Después, como lo que mencionaba Aileen hace un rato, si vos lo que buscás es sensibilidad a la topografía para hacer un DEM, por ejemplo, te conviene tener un poco más alta la línea de base perpendicular. Pero no demasiado alto porque ya tenés de correlación entre las imágenes y no te sirve, básicamente. Bueno, esta imagen muestra un par de imágenes SAOCOM Single Look Complex en intensidad, no mucho más que eso. Bueno, al paso siguiente, con registrar las imágenes para que la información espacial brindada por ambas imágenes coincida espacialmente. Bueno, para eso se selecciona una imagen como maestra o de referencia y después a la otra se le asigna ser la secundaria y esa es la que se remuestrea para que coincida con la maestra. Aileen mostró un poco de esto hace un rato, una imagen bien registrada se ve perfectamente amarilla como la de la izquierda en este sentido porque coinciden los píxeles. Mientras que una imagen mal registrada como es la de la derecha van a ver sobre todo en la costa del lago, esto es cerca de Tolwyn, Tierra del Fuego. En la costa del lago o en la cresta de las montañas van a ver que no coincide del todo espacialmente la información, así que se va a ver mal, digamos. Bueno, la formación del interferograma diferencial. Una vez que registras las imágenes, podés calcular el valor de la fase del interferograma para cada píxel, siendo la diferencia entre la fase de la imagen maestra y la secundaria. Pero esto te da un interferograma crudo que tiene varias componentes de fase mezcladas, así que uno va a tener que ir necesitando remover
algunas de las componentes. Bueno, todas estas componentes que quería decir son la componente de tierra plana, que la mencionó Aileen, la componente topográfica, dada por la topografía, la componente atmosférica, producida por efecto de la atmósfera, la deformación que hubo entre las dos imágenes, que es lo que interesa en interferometría diferencial, y una componente por errores orbitales. Bueno, esto ya lo mencioné, la componente de tierra plana la genera la curvatura de la Tierra. Es posible estimar lo que aporta la curvatura de la Tierra plana a la fase interferométrica, y se puede remover. Eso se le llama aplanamiento del interferograma o flattening. Después la componente topográfica es generada por efecto de la topografía, y el grado en que la topografía afecta a la fase interferométrica depende de la línea de base perpendicular, que a mayor línea de base perpendicular va a ser mayor la influencia de la topografía, que no es bueno para diferencial, digamos, pero sí para generar DEMS. Uno, a partir de un modelo digital de elevación, puede estimar esa contribución y removerla también. Habiendo removido esas dos componentes, queda la componente de deformación, que es la que interesa en diferencial, la componente atmosférica, que no se puede sacar, y componente de errores, si llega a ver, que no es siempre el caso. Bueno, luego para representar la información de fase de un interferograma, se usa una escala de colores, básicamente, no mucho más que eso. Y bueno, ¿cómo se interpreta un interferograma diferencial? Un interferograma en general. Por lo menos, para diferencial lo que importa no es el valor exacto, el valor absoluto de la fase, sino que genere patrones de interferencia que indiquen que hubo movimiento entre ambas imágenes. Este es un ejemplo de Polonia en el que se puede ver que hubo subsidencia. Bueno, esta es una foto de un interferograma crudo, esta tiene todas sus componentes. Este es uno al que se le removió la fase de tierra plana. Después, este ya es un interferograma diferencial. Acá removiste la tierra plana y la topográfica. Bueno, para cubrir las otras componentes un poco, la componente atmosférica surge como consecuencia del retraso de la onda del radar a raíz de condiciones atmosféricas, humedad, temperatura, presión, hace variar el valor de la fase en todo el interferograma y puede llevar a confusiones, sobre todo con las longitudes de ondas más cortas como X y C, que son más vulnerables que la L, por ejemplo. Y uno, cuando hace interferometría diferencial, para poder identificar esos artefactos atmosféricos, uno lo que puede hacer es hacer otro interferograma con otro par de imágenes para poder comparar y ver si los mismos patrones se pueden encontrar en ambas imágenes. Ahora voy a poner un ejemplo. Bueno, este es un ejemplo de efecto atmosférico. Fíjense cómo en la imagen de arriba, esto es una imagen interferograma con Sentinel-C. La imagen de arriba muestra unos patrones en la fase que están totalmente ausentes en la imagen de abajo. Y es porque, a pesar de que son para la misma fecha, y es porque el de arriba es todo ruido atmosférico. Así que ojo con eso. Bueno, este es otro zoom de esa imagen. Y hay algo interesante que acá, amén del ruido atmosférico, pueden ver algo de deformación real en el medio, que si lo ven en el otro interferograma también está presente. Así que, bueno, eso. Bueno, errores orbitales. Hay veces que las imágenes del radar pueden generar un efecto de franja paralelas en la fase por tener errores o falta de precisión en sus órbitas, que una vez que encontrás una así, no podés hacer nada, no se puede arreglar ni remover. Bueno, este es un interferograma sin errores de ningún tipo, es un SAOCOM. Este es otro interferograma SAOCOM que tiene un poco de error, que ya fíjense que forma un par de bandas paralelas. Y este es un interferograma en el que una de las imágenes generaba muchísimo error y, bueno, no se podía utilizar para nada. Bueno, concepto de coherencia también lo mencionó Aileen. La coherencia indica el grado de confiabilidad que tiene el valor local de la fase de un interferograma. Valores bajos, representados con colores oscuros en mapas de coherencia, indican que la fase es ruido, mientras que valores altos indican la ausencia de ruido, o sea que es buena la coherencia, digamos, es buena la calidad de la señal.
bueno, el mapa de coherencia se genera con el interferograma en general. Las longitudes de onda largas son menos propensas que las longitudes de onda cortas a perder coherencia por una variedad de cuestiones, que pueden ser vegetación, presencia de nieve, cuestiones que tienen que ver con la base perpendicular, con el largo de la base perpendicular en pendientes, y cambios de la superficie del terreno. Estos son dos ejemplos de mapas de coherencia, uno es SAOCOM a la izquierda, que es banda L, es más larga, y uno a la derecha de Sentinel-1, que es banda C, y como pueden ver, banda C tiene mucha menos coherencia en esta zona de Tolwyn, nuevamente, Tierra del Fuego, que es muy boscosa, así que genera pérdida de coherencia. La coherencia es útil porque, bueno, sirve como indicador de deformación. A ver, disculpen. Deformación. Para usarlo como indicador de deformación hay que partir de mapas de coherencia con una alta coherencia general. O sea, tienen que tener una línea de base perpendicular baja esos interferogramas. Bueno, hay que tener cuidado cómo se interpretan las pérdidas de coherencia para no meter la pata, digamos. Este es un ejemplo de Islandia en el que una avalancha, digamos, generó una pérdida de coherencia total entre que cuando sucedió, digamos. Tenés ambas pasadas, la ascendente y la descendente, y bueno, generó una pérdida total de coherencia la avalancha de trae. Y acá en la composición color lo que se puede ver son la intensidad de ambas imágenes de radar, y todo lo que ven en amarillo es donde coincide la intensidad de ambas bandas de radar, de ambas imágenes de radar. La verde es donde aumentó la intensidad después de la avalancha, y la sección roja acá es donde disminuyó la intensidad porque se formó un encharcamiento a causa de la avalancha. Bueno, esto también es con SAOCOM, esto es con SAOCOM, digamos, que esto son tres mapas de coherencia que lo que uno tendería a ver es que como que hubo una pérdida de coherencia en esta zona violeta en un periodo dado de tiempo, pero en realidad es un falso positivo lo que se está viendo, porque el descenso de coherencia en esta ladera en realidad no se dio por cambios en el terreno, sino porque justo la imagen esta, la segunda imagen, tiene una línea de base perpendicular un poco más larga que los dos otros mapas de coherencia. Así que bueno, genera un falso positivo. Bueno, eso, fin de la introducción. ¿Me estaban escuchando, no? ¿Pero caminaron y todo ayer? Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ahora, en lo que se refiere a mis labores, identificación de deformación superficial en Tierra del Fuego. Bueno, los objetivos eran buscar deformación en la zona de cordillera fueguina, tanto usando banda L para zonas de laderas boscosas en la cordillera fueguina, digamos, y utilizar banda C para zonas llanas y con vegetación más dispersa cerca de Tolwyn, entre Tolwyn y la costa, digamos. Y bueno, el fundamento de la decisión es la baja coherencia que tiene banda C en zonas boscosas. Bueno, nuevamente mi zona de estudio, que es de todo este sector de la cordillera fueguina, a los costados por donde corre la falla de Magallanes, que corre por el lago Fañano hasta la costa directamente. De hecho, se puede seguir acá el trazo geológico. Bueno, interferometría con banda L. Bueno, al principio no había imágenes de archivo para la zona, así que junto con CONAE tuvimos que acordar un plan de tomas para la zona, que se definieron zonas de interés y unas características que tenían que tener las imágenes. Y bueno, no voy a perder mucho tiempo en esto. Bueno,
luego para hacer interferogramas a partir de esas imágenes, utilicé dos criterios. El primero es utilizar líneas de base perpendicular bajas para que sean interferogramas diferenciales de calidad, y después utilizar pares consecutivos. Los de línea de base perpendicular baja, bueno, son óptimos para DINSAR, pero tengo una menor cantidad de interferogramas porque tengo que descartar muchos pares. Solo estos generé para julio de este año. Y después, con pares consecutivos tengo mayor cantidad de interferogramas, pero menor coherencia y menor sensibilidad a la deformación. Y generé, bueno, todos esos. Bueno, el de la cadena de procesamiento ya la vimos, con registrar dos imágenes, formar el interferograma, después filtrarlo y unas cuestiones opcionales para visualizarlo en GIS, que enmascarar el océano y hacer la corrección de terreno. ¿Qué hice yo con esos interferogramas? Identificar y mapear cambios de fase y de coherencia que pudiesen ser indicadores de deformación y inestabilidad en las laderas de la cordillera fueguina. Por ejemplo, acá tengo un par de imágenes de cercanías de Ushuaia para este interferograma descendente. Uno puede notar el efecto de franjas que se forman en las laderas de estas montañas, que podrían estar indicando que en esos lugares se está viendo algún tipo de deformación, digamos. Este es el Monte Olivia, y estos son otros montes que no tienen nombre, creo. Y bueno, en muchos sitios lo que encontré es que uno podía observar la deformación en la parte superior, en los filos de las montañas. Este es otro ejemplo más al norte de Ushuaia, en el que tanto en banda L, que es la imagen de arriba, como banda C, que es la de abajo, uno puede ver cierto efecto de franjas en los filos, digamos, que podrían indicar deformación. Este es otro ejemplo de lo mismo, tanto con Saocoma arriba, Sentinel-1 abajo. Y bueno, los cambios de fase se hallan en la cima de las laderas, en general del lado opuesto a la dirección de donde proviene la iluminación del radar. Porque como vieron a lo largo del día, muchas veces cuando una ladera es iluminada directamente por un radar, existen efectos de foreshortening y layover que arruinan la información, digamos, la degradan. Pero no siempre es el caso. Este es un ejemplo en el que en una ladera que es iluminada directamente se pueden apreciar cambios de fase. Eso es una vista 3D de esas laderas. Y bueno, yo a partir de esas imágenes de SAOCOM, mapeé toda esta cantidad de cambios de fase sospechosos, digamos, que podrían obedecer a deformación en laderas. Bueno, sitio de interés en particular es el Monte Olivia, que como ven queda muy cerca de Ushuaia, justo por arriba de la ruta que comunica Ushuaia con Tolwyn, en el que en repetidas ocasiones encontré ciertos cambios de fase, acá por ahí no se ve tan bien, en la ladera occidental del Monte Olivia, tanto en pasada ascendente como pasada descendente lo encontré. Bueno, porque bueno, ya medio dije porque es un sitio de interés. Encontré repetidas veces cambios de fase llamativos. La inestabilidad en su ladera es muy importante porque podría afectar infraestructura bastante vital para la provincia de Tierra del Fuego. Me da un lugar específico donde hacer tareas de campo y ver cuál es la estabilidad de esas laderas y del macizo rocoso, y ver qué es lo que eso que yo veo en la fase del interferograma, cómo se traslada al campo, digamos, qué sucede en el terreno. Me da un lugar donde investigar eso. Después, bueno, también trabajé con Sentinel-1, acá dice Sentinel-1, humedales, depósitos de turba. Yo originalmente las labores con Sentinel-1 las había hecho para investigar el caso de un terremoto, de un sismo de 3.8 grados que hubo en Tolwyn
en febrero de 2021, yo lo que quería buscar en realidad era si el sismo había generado algún tipo de perturbación en la superficie, para lo cual hice una cantidad de interferogramas presísmicos, cosísmicos y postsísmicos en ambas pasadas. No encontré información cambios de fase que yo pudiese decir esto es por el terremoto, pero noté otro fenómeno que ya había visto en otros interferogramas con Sentinel-1 en Tierra del Fuego, que son los cambios que suceden en depósitos de turba. Tierra del Fuego, al ser una zona muy fría y húmeda, suele generar, tiene amplios depósitos de turbo en sus partes más bajas. En las imágenes de ejemplo que voy a mostrar, bueno, hay una línea de base temporal, una diferencia de día entre las tomas de 96 días para la pasada ascendente y 72 días para la descendente, y una línea de base perpendicular de 10 metros en ambos interferogramas. Y bueno, acá viene lo interesante, digamos. Fíjense cómo en los interferogramas, en todas estas secciones que no corresponden a depósitos de turba, la fase del interferograma es bastante sólida, se mantiene constante, digamos, en ambas pasadas. Sin embargo, en todas las zonas marrones oscuras, que serían los depósitos de turba, uno ve que la fase va cambiando. Y cambia en más o menos 2/3 de pi a pi. Eso en Sentinel-1 sería como 3 centímetros de deformación, 2 centímetros. Esta es otra imagen del estilo, en el que se puede apreciar lo mismo. Otra igual, como para que vean, todos los depósitos de turba de la zona al este de Tolwyn sucede este fenómeno. Esto es más de lo mismo, un poco más de zoom. Fíjense cómo coincide la deformación tanto en la pasada descendente como la descendente y ascendente. Bueno, los cambios de fase, bueno, hacen que la fase varíe entre 2/3 de pi y pi, ya lo mencioné. Las regiones con mayor deformación suelen estar en las zonas más oscuras de los cuerpos de turba, donde pareciera haber más humedad o agua en superficie. Se puede especular, bueno, que los cambios están relacionados al contenido de agua de la turba, que hacen que se hinche y se deprime en función de él. El cambio que hubo en estos 3 meses que abarcan estos interferogramas sería que se deprimió en general el terreno, por pérdida de agua, supondría yo. Bueno, este es un zoom también, como pueden ver, el cambio de fase se localiza en las partes más oscuras de los depósitos de turba. Bueno, un detalle de una turbera. Bueno, haciendo esas labores con Sentinel-1, un cambio recurrente también que encontré es en la reserva municipal desembocadora del río Turbio, que queda al lado de Tolwyn, ya lo voy a mostrar, que recurrentemente encontré deformación o más bien cambios de fase con Sentinel-1 y de hecho también con SAOCOM. Y se puede distribuir en 3 lugares. Hay 3 lugares principales en la reserva donde se ocurren estos cambios de fase. Como pueden ver, la ciudad de Tolwyn está en la parte de arriba, justo al norte de la reserva. La reserva es toda esta sección de acá. Y uno en los interferogramas lo que puede ver es que al costado de este río, riachuelo, más bien, uno encuentra patrones de interferencia que podrían estar asociados a deformación, digamos. Después, a los costados del río Turbio, el río Turbio es este que viene este-oeste y se mete al lago Faniano. Y después en este sector de la esquina sureste también. Repetidamente en varios interferogramas se puede ver eso. Que estos cambios de fase también obedecerían a algo parecido a lo que pasaba en la turba, me imagino. Y este es un interferograma de SAOCOM también, ambas pasadas, en el que también se observan patrones de interferencia más o menos en las mismas zonas. Y esta es una visión aérea, digamos, una foto aérea de
de la reserva, donde la zona que estaría teniendo, la zona principal más grande de las tres que se mostró que estaría teniendo estos cambios estos patrones de interferencia, estaría acá. No sé, ven el mouse, sí. Bueno. Comentarios finales. Banda L es mucho menos vulnerable a efectos atmosféricos que banda C, así que interpretar la fase es mucho más simple de lo que es con banda C. Banda C puede ser muy complicado por el fluido que agrega la atmósfera. Banda L muestra buena coherencia en zonas llanas y boscosas, que las zonas boscosas son un problema gigante con banda C porque te generan una falta de coherencia total. No se puede hacer nada, básicamente. Después, para observar laderas de montañas, uno con SAOCOM debería aspirar a tener líneas de bases perpendiculares menores a 200 metros, 80 metros, porque uno pierde coherencia en las laderas. Así que tiene que tratar de que sean lo más cortas posible la línea de base perpendicular. Dependiendo del ángulo de la pendiente, de nuevo, es posible que para la observación de la misma uno tenga que utilizar imágenes que no le iluminen, pasadas que no le iluminen directamente, por cuestiones de foreshortening y layover, que degradan la información. Y bueno, existe la posibilidad del uso de interferometría diferencial como herramienta para estudiar la dinámica de humedales y turberas de la región. Y bueno, eso, gracias. Muy bueno, Ramiro, No sé, felicitaciones. Has mostrado muchísimo trabajo y la verdad que muy interesante seguir trabajando para poder validar algunos de estos resultados, ¿no?